Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos a todos a una clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver sobre la filosofía en colores, las ramas del estudio filosófico. Cuando entendemos por la rama de la filosofía, comprendemos qué es lo que viene a tu mente al escuchar esta palabra, cómo es la estética. La estética está realmente estrechamente relacionada con el arte y tiene mucho que ver con la belleza de la naturaleza, la percepción de la misma naturaleza por parte de lo que son los seres humanos. Para entender un poco que un ser humano basta saber de anatomía, química, biología. Con eso nosotros podemos entender qué es un ser humano. Y por supuesto, se valora lo que es la creatividad, el juicio crítico de cada persona. La filosofía se trata de comprender por medio de razonamientos, totalidad de la vida humana, el universo y aquello que incluso está más allá de la materia. Es por ello que no limita a la persona sobre lo que es la anatomía, la física o química de los cuerpos y la naturaleza, sino que se interesa por los valores, las ideas, los pensamientos, las emociones o las relaciones humanas. Además, se ha ido especializando en diversos campos con sus propios temas de interés. Existen numerosas ramas de la filosofía que se actualiza constantemente. Entre las principales se pueden identificar la metafísica, la ética, la estética, la epistemología, la filosofía del lenguaje y la filosofía política. Cuando hablamos de qué es la metafísica, qué hay detrás de lo que es la realidad, la metafísica, aunque la ves como una rama de la filosofía, esta se encarga de estudiar lo que son los conceptos más abstractos y profundos de la realidad, que se pregunta sobre lo que está detrás de las cosas, lo que no podemos ver, pero sabemos que existe. Es una disciplina intrigante y provocativa que nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo. La metafísica busca entender el ser en su totalidad y, por supuesto, el origen, la naturaleza de todo lo que existe. Se adentra a la idea del ser, la existencia, la casualidad y la realidad entre lo material y lo inmaterial. En definitiva, es un estudio que nos lleva a reflexionar sobre la esencia misma de la vida. Aunque en sentido común y vulgar del lenguaje se habla de la metafísica refiriéndose a los fenómenos paranormales o espiritismo, y esto realmente es un error. La metafísica en griego antiguo se hace referencia a aquello que está más allá de la física o más allá de la materia que nuestros sentidos aprecian. Las ramas más abstractas de la filosofía y esta misma se encarga del estudio de la existencia. Por ello, recurre a preguntas filosóficas como ¿qué es el ser? O ¿por qué existe algo y no la nada? ¿Qué relación tiene el ser con la materia, el espacio y el tiempo? Y esto se hace debido a la complejidad. Aristóteles la definió como la primera filosofía, la más importante y compleja de todas, que no todo puede ser estudiado por medio de los sentidos, sino únicamente con el intelecto y la abstracción. Cuando en metafísica se habla del ser, se hace referencia a todo aquello que existe y todo aquello que es no únicamente de los seres humanos, animales o las plantas, sino las cosas y las mismas ideas. La metafísica determina que todas las cosas que existen en el universo tienen en sí la condición de ser, por tanto, tienen una sustancia que las hace ser. Tiene el área de la metafísica el estudio del ser, las relaciones y casualidades que viene a ser parte de la antología. Dentro de otras áreas, como tenemos la ontología, que viene siendo una de las ramas de la filosofía que ocupa estudiar la naturaleza de la realidad y la existencia. Se pregunta por todo lo que hay detrás y cómo podemos conocerlo. Viene siendo una disciplina bastante clara y concisa que nos ayuda a comprender la estructura fundamental del universo. Entre otras áreas, se trata de lo más complejo a lo matemático, biología, la cosmología,
La psicología, que relaciona la mente con el cuerpo, el espacio y el tiempo, y cómo el ser humano percibe, o la teología, que es la naturaleza y cualidades de Dios. Dentro de otros, vemos que de sus inicios de la antigua Grecia hasta el siglo XXI, la metafísica sigue siendo una de las mayores ramas de interés de la filosofía. Y destacan aquí mismo lo que son los autores como Aristóteles o como el alemán Kant y Martín. Dentro de lo que hablamos sobre la ontología, por supuesto, esta misma se enfoca en categorizar lo que son los seres humanos y la relación del mundo. Busca determinar qué cosas existen, cuáles son sus propiedades fundamentales. También se preocupa por la relación entre los seres humanos y cómo estos mismos interactúan entre sí. La ontología viene siendo una exploración profunda y detallada de lo que es la realidad. Y esto nos lleva a la ética, tema bastante fundamental en lo que es la filosofía, lo cual ocupa de estudiar lo que es la moral y la conducta humana, sobre lo que es bueno y lo que está mal, sobre lo que sí debemos realizar y lo que no. No solamente en la parte interpersonal o relaciones interpersonales, sino también en la parte laboral, donde busca establecer lo que son principios y valores en nuestra conducta. Se preocupa por lo que es el bienestar de los demás, el impacto que estas acciones tienen en la sociedad, y sobre todo se enfoca también en lo que es la libertad individual, las normas sociales. En definitiva, la ética viene siendo un estudio de la reflexión sobre nosotros como seres humanos con un papel importante en el mundo. La filosofía, la ética y la filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, la virtud, la felicidad y el deber. Se conoce también como ciencia de la moral y se divide en dos ramas íntimamente relacionadas: la ética normativa y la teoría moral. La primera se encarga del estudio y definición del bien y el mal, que es una conducta adecuada y cómo tener una vida buena y virtuosa. La segunda investiga sobre la moral, sus orígenes, la historia, la evolución y por supuesto las leyes que corresponden a la misma. Aunque se habla de la ética y la moral, son diferenciadas. La ética profesional, la ética empresarial, en filosofía no son lo mismo. Y para explicarlo de forma sencilla, la ética estudia la moral y la moral son las normas de lo adecuado y lo prohibido que ordena la convivencia de la sociedad. Dentro de estas ramas se ha desarrollado un gran debate entre los filósofos materialistas e idealistas. Para los primeros, el origen de la moral está en las relaciones humanas, en los acuerdos, en las imposiciones que se producen dentro de la sociedad. Para los idealistas, la moral radica en las ideas abstractas del bien, en el espíritu o en los ordenamientos de entidades superiores. Entre los filósofos materialistas más notables en el campo de la ética, encontramos como Demócrito, a Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Engel. Por parte del idealismo tenemos a Platón, a Kant, a Hegel, Arthur, entre otros. Cuando nosotros tenemos conversaciones sobre la estética, la relacionamos sobre todo con la belleza. Es una de las ramas esenciales de la percepción de la belleza y se encuentra en el arte, la naturaleza, la disciplina filosófica que se ha tratado desde la antigüedad de Grecia y Babilonia. Es una de las ramas importantes porque se pregunta sobre lo que se hace algo bello y cómo podemos apreciarlo. Es una disciplina creativa y emotiva que nos invita a explorar lo que es nuestra sensibilidad estética. La estética realmente se enfoca en la experiencia de la belleza y cómo ésta puede afectar nuestras emociones y pensamientos. Busca comprender lo que es la relación entre el objeto, lo estético, lo sujeto y por supuesto lo que se percibe. Realmente es importante establecer lo que es la estética como un arte y por supuesto la que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida y la belleza de la vida. En la antigua Grecia se consideraba como arte bello aquello que grababa a los sentidos y esto se producía como un placer. Aristóteles afirmaba que esa cualidad de la belleza radica realmente en el orden y en poseer lo que son magnitudes.
armoniosas que como la simetría. Durante la Edad Media, a principios Aristóteles se mantuvieron, pero se pensaba que la belleza estaba relacionada directamente con Dios y lo que sería agradable a su presencia. Destacan aquí los estudios de Santo Tomás Aquino, que a partir del Renacimiento el arte volvería a tener al ser humano y a la naturaleza como centros de interés. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, la estética se interesa también por el arte y la cultura popular e incluso en los medios de comunicaciones como lo indican algunos diarios de Moscú. Por ejemplo, tenemos que dentro de estas mismas ramas está como la conocemos en el mundo, viene siendo una rama que se encarga de estudiar el conocimiento y la verdad. Se pregunta sobre todo lo que podemos conocer del mundo y qué podemos afirmar con certeza. Realmente es una disciplina crítica y analítica que nos invita a cuestionar lo que son las creencias y los supuestos. Esta rama realmente estudia el conocimiento científico de su naturaleza, la posibilidad de alcance y los fundamentos. Sobre todo, para todas las ciencias es fundamental, pues, reflexionar sobre el conocimiento científico, la forma de los seres humanos que pueden producirlo, los métodos adecuados para ellos, los alcances que puede tener el conocimiento y que debe ser atendido como cierto y verdadero y que como es falso, mito o la manipulación. Dentro de su nombre proviene de lo que se realiza la filosofía clásica y entre episteme y doxa. La primera, que viene siendo el conocimiento cierto, verificado y elaborado mediante un método, la racionalidad y la reflexión. Y la doxa, que es la segunda, es la opinión personal, el sentido común que se transmite de una generación a otra y que ha sido sometida al análisis. Con esto afirma que el conocimiento no es espontáneo, sino que debe ser elaborado de forma rigurosa y correcta. Durante el siglo XVI, la epistemología alcanzó su mayor desarrollo en esta época, donde se destacaron los filósofos René Descartes con su discurso de método y Francisco Bacón con su Novus Organ. Posteriormente tenemos que la revolución científica transformaría completamente lo que es la forma de hacer ciencia. Se abandonarían lo que son las creencias y mitos de la antigüedad y de la Edad Media y se daría mayor valor a lo que es la experimentación, la medición y el método científico. Esto también llevaría a lo que es el surgimiento de lo que llamamos la era de la Ilustración. Por eso es que entendemos que dentro del mundo contemporáneo, la epistemología sigue siendo el tema de interés para filósofos como filósofos austriacos, estadounidenses y húngaros, que cabe señalar que en Latinoamérica y África se han impulsado lo que son dos proyectos epistemológicos que cuestionan lo que es la absoluta validez de la racionalidad y las ciencias europeas, proponiendo más bien como una comprensión de la vida y del conocimiento más cercano a las comunidades y tradiciones. Cuando hablamos la filosofía del lenguaje y la filosofía política, ¿cómo están relacionados? Decimos que la filosofía del lenguaje es aquella que se ve centralizada en el lenguaje de todas formas, sea oral, escrito, no verbal, para comprender la manera en que las personas interpretan y se desempeñan en el mundo. Esto quiere decir que el lenguaje no es únicamente una forma de comunicación, como se enseña en algunas materias en los colegios, sino que es el lugar donde se depositan lo que son las ideas, sus limitaciones, las ideologías y el poder de las sociedades. Desde esta perspectiva, el lenguaje permite que las personas tengan poder sobre otras e incluso crear diferentes realidades y formas de comprenderla. Por ello se necesita lo que es la literatura. La literatura, la poesía, los discursos políticos e incluso el habla cotidiana de las personas son espacios profundos de interés, aunque el lenguaje ha sido estudiado desde la antigua Grecia. La filosofía del lenguaje alcanzó su mayor fortaleza durante el siglo XIX y XX, con algunos autores que marcaron la historia. La filosofía política, en cambio, es la que se interesa por el poder
dentro de las sociedades y quien lo ejerce, que puede ser el Estado, un partido político, una clase social, una religión, un grupo organizado. Y esto mismo se entiende al poder como capacidad que tiene la persona o un grupo de personas que de una u otra manera estas personas acaten lo que son las disposiciones de quienes los controlan y asumen sus propias ideas. La filosofía política realmente reflexiona cómo este poder puede generar diferentes relaciones entre grupos sociales, como dominación, tiranía, democracia, entre otros. Aunque los estudios políticos tradicionales plantean que la política y el poder son temas que le competen únicamente al Estado, a los gobernantes, a los ejércitos, a los partidos políticos, la filosofía política y entre otros. Se considera que cualquier grupo de la sociedad tiene poder y puede actuar políticamente. ¿Cómo se relaciona? Realmente es una habla sobre la política y la otra habla sobre disciplinas interactivas y participativas. Se preguntan cómo están estrechamente relacionados. Pues esta misma vienen siendo dos disciplinas que están estrechamente relacionadas y que a través de ellas buscamos mejorar nuestras relaciones o nuestras interacciones. Son disciplinas interactivas y participativas que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida en comunidad. La filosofía política se enfoca realmente en el estudio del poder, la justicia y la democracia, como dijimos anteriormente. Busca entender cómo se organizan lo que son las sociedades y cómo podemos crear un mundo más justo y equitativo. Por su parte, la filosofía del lenguaje realmente se preocupa por la relación entre el lenguaje y el pensamiento y cómo podemos mejorar nuestra comunicación. En definitiva, estas disciplinas son un estudio que nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con los demás y nuestro lugar en el mundo. Realmente es notable que ambas políticas o filosofías nos ayudan a identificar lo que son algunas características, no solo en la rama de la filosofía occidental, sino que nos ayuda a entender que la ética se le conoce también como la ciencia de la moral y se divide en dos ramas íntimamente relacionadas como la ética normativa y la teoría de la moral. En resumen, la metafísica es una de las ramas más abstractas de la filosofía y que nos ayuda en el estudio de la existencia. La filosofía política es la que se interesa por el poder dentro y entre las sociedades y quien lo ejerce. Pues puede ser el Estado, un partido político, clases sociales, entre otras. Y tenemos también dentro de las características de la rama de la filosofía occidental el episteme y doxa, que equivalen a lo que es lo verificado, lo elaborado mediante lo que es un método, la racionalidad y la reflexión. Y la doxa es la opinión personal, el sentido común que se transmite de una generación a otra y que no ha sido sometida a un análisis. Bien, terminando con lo que es todo lo que contempla la rama de la filosofía, vemos que los colores con que se estudia la filosofía nos ayudan a entender varios aspectos de nuestra vida cotidiana. Y es por ello que debemos entender que la filosofía es quien nos escucha y está rodeada de disciplinas que por medio de ellas comprendemos lo que es la moral, las relaciones entre el arte y la moral y por supuesto las relaciones en diferentes áreas que el ser humano tiene para conseguir y saber lo bueno, lo malo, los límites, la libertad, el amor y la paz. Muy bien, esperando que les haya gustado este tema, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima clase. Bye, bye.